Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo nuevo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos, porque si no, no manda la señal. También dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal, que compartan los vídeos. Animo a la gente, es una forma de ayudar al canal, a que compartan los vídeos también. Eso motiva pues, a que llegue más gente, también motiva a ver cómo van llegando más suscriptores al canal. Y nada, vamos a hablar hoy de... ya hablamos en un vídeo pasado de las ventajas que tenemos en aplicaciones orgánicas a químicas en la resistencia a las plagas, ¿vale? Voy a decir algo rápido. Ya tenemos... Esto fue hace 2 o 3 vídeos, lo podéis ver en el canal, ¿vale? Vamos a tocar esto rápido. Resistencia a las plagas es que cuando nosotros aplicamos un producto químico, un insecticida, por poner un ejemplo, un fungicida contra hongos, pero también serviría, un insecticida, las plagas, o un acaricida, pero o sea, no ecológico, sino estos productos que nosotros, estos productos comerciales, los venenos, los venenos. Hacemos aplicaciones de estos productos. ¿Qué es lo que pasa? Que las plagas se van haciendo resistentes a estos productos. Esto ya lo vimos en un vídeo pasado. Hoy que vamos a ver otra de las desventajas que tienen los productos químicos. Ya sabemos que la principal desventaja es los residuos que puede dejar, nuestra salud cuando los aplicamos, la salud del consumidor final. Pero hoy quería tocar la desventaja que tiene, que también matamos todas. O sea, es que arrasamos con todo. Cuando aplicamos, por ejemplo, un insecticida, no tiene nada que ver con como cuando aplicamos nosotros un jabón potásico o un aceite de parafina, que son productos mucho más ecológicos y que también funcionan. Lo que pasa es que tiene que tocar ese bichejo, pero normalmente es, para que nosotros nos entendamos, normalmente, como dice el dicho, el pez grande se come al chico, ¿vale? Aquí vamos a ver ahora unas imágenes de unas crisopas, de unas mariquitas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes podréis pensar, pero nosotros, cuando... Bueno, para no liarnos, cuando nosotros aplicamos un producto químico, arrasamos con lo malo, pero también arrasamos con la fauna buena. Por ejemplo, vamos a poner 2 bichejos de los más comunes, los más conocidos, tenemos muchos otros. Las crisopas, ahí estamos viendo algunas imágenes, para quien no las conozca, son estos bichos alargados, sobre todo comen pulgones, pero también comen más. No sé si llegarán a comer ácaros, no lo sé, tendría que informarme mejor. Pero son bastante buenos depredadores, al igual que las mariquitas que ahí estamos viendo ahí unas imágenes. La típica mariquita común, muy bonita, roja con esos puntitos ahí negros. También son muy voraces comiendo pulgones, todos estos insectos. ¿Qué pasa? Lo que estaba diciendo, que para que me entendáis, el pez grande se come al chico. Si nos damos cuenta, estos bichejos depredadores suelen ser animalitos un poquito más grandes que los otros bichos, ¿no? Que forman su alimento. Por ejemplo, las mariquitas son más grandes que los pulgones y todo esto. Y normalmente cuando nosotros aplicamos un jabón potásico, hombre, si va muy cargado, te puedes arrasar también con las mariquitas. Pero normalmente van a sobrevivir estos bichitos más grandes y se van a... como son, por ejemplo, las crisopas, las mariquitas, toda esta fauna más benéfica, y van a ser afectadas la fauna mala, porque si os fijáis suelen ser bichos más pequeños para nuestra suerte son también más vulnerables, por ejemplo, a estos productos ecológicos, como es un simple jabón. Pero ya sabemos que el jabón que nosotros tenemos que utilizar en las plantas tiene que ser jabón potásico, porque no, si estamos hablando de insecticida, cada producto pues para su cosa, ¿no? Si estamos hablando de un insecticida, aplicaríamos un jabón que también nos serviría el jabón común. ¿Qué pasa? Que el jabón común se hace con hidróxido sódico o algo así. ¿Qué pasa? Que para nuestra piel no es Perdón. Para nuestra piel no es perjudicial, pero sin embargo
para las plantas, para la hoja de la planta, sí es perjudicial. Entonces, el que no es perjudicial para la planta es el jabón potásico. Por eso es el que nosotros vamos a utilizar para limpiar nuestras plantas y matar, el insecticida número 1. Ya, barato, ecológico, ya saqué un vídeo hablando, bueno, tengo que sacarlo hablando un poco mejor, pero para los seguidores fieles que ven todos mis vídeos, ya hablé aquí en España donde podemos conseguir un jabón potásico muy económico. Muy económico, si no cualquier cosa, pues me lo dejáis en comentarios. En una cadena de supermercados. ¿Qué más? Lo que estábamos hablando. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo. Me podéis hablar vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales en el cultivo del aguacate, cuando al aguacate le falta nitrógeno, fósforo. Vemos todos los elementos ahí. Calcio, boro, zinc, manganeso, cobre, hierro, molibdeno. Vemos todos los elementos. Cualquier cosa me podéis hablar al WhatsApp. Seguimos con el vídeo. Lo que estábamos hablando, cuando nosotros aplicamos un insecticida de estas marcas comerciales, que son moléculas químicas, que son malas por eso matan los bichejos, pero claro, también nos afectan a nosotros, a nuestra salud, todo esto. Pero es que eso ya lo sabemos, eso ya no tenemos no habría ni que hablarlo aquí. Pero lo que estamos hablando es de otra de las desventajas que tenemos, es que mata a la fauna mala, pero también mata a la fauna buena. Y con los productos ecológicos, por poner un ejemplo, este jabón potásico, que es un insecticida, este aceite de parafina, que también es bastante ecológico, va muy bien en el cultivo de naranja. El aceite de parafina basta incluso un poquito mejor que el jabón potásico. Son aceites, lo suelen llamar hasta aceite de verano también. Pues estos productos son mucho más amigables con la fauna, con el medio ambiente, obviamente. No son tóxicos, o si son un poquito prácticamente es ecológico, no hay problema. El jabón viene a ser jabón, se hace con hidróxido de potasio, es jabón normal, o sea, no hay problema. Y lo otro es un aceite. Por eso a mí me gusta un poquito más el jabón potásico, aparte de que se hace con hidróxido de potasio, que le da un poquito de cantidad de potasio también a la planta. Pero el aceite de parafina también va bastante bien como insecticida. Ya es un poquito, para mí es un poquito más químico, es como un derivado un poco del petróleo tal, pero bueno, lo venden también y sirve de manera ecológica o orgánica. O sea que no muchísimo mejor que apliquemos este aceite que por ejemplo un veneno, un insecticida, que son ya moléculas químicas que están arrasando con todo. Te mata la fauna mala, pero que también te mata la fauna buena, te mata todas estas mariquitas que son beneficiosas. Hacen resistencia a la plaga, a las plagas se hacen resistentes, que fue lo que hablamos en un vídeo anterior. La salud, nos está perjudicando la salud, siempre puede quedar algún residuo. Entonces, pues es una manera de trabajar más limpia y con productos que yo siempre lo digo, son productos los que utilizamos aquí, los que yo recomiendo en el canal, como son, y ya con esto termino para no hacer el vídeo muy largo. ¿Qué podemos utilizar para matar bichejos? Insecticida, lo acabo de decir, jabón potásico o aceite de parafina. ¿Qué podemos utilizar para los ácaros? Azufre. Azufre mojable, en concreto un poquito más recomendable el azufre mojable, porque el azufre en polvo, si cae mucho al suelo también, el azufre te va a bajar el pH, entonces es un poquito, se recomienda más el azufre mojable. Caldo sulfocálcico, buenísimo, o polisulfuro de calcio, esto lo tenemos que hacer en nuestras casas, no se suele vender de manera comercial, es muy bueno este producto. Cobre como para los hongos, para trips, bacterias. El problema que tenemos con el cobre es que, eso sí es verdad, que solo lo podemos aplicar. Yo lo estaba aplicando 2 veces al año, pero yo ya me he pasado con el cobre a solo dar una aplicación, porque ya en los análisis me daba el cobre alto, porque el cobre es un nutriente y no podemos utilizarlo en exceso. Entonces yo ya el cobre lo utilizo mucho más azufre, tal.
caldo sulfocálcico, que llevo ya casi 2 años que experimenté con él y es un producto bastante bueno. El cobre lo aplico una vez cuando el aguacate está pequeño, forma de aceituna, y ahí ya la dosis recomendada por el fabricante, cobre. Yo el que utilizo es caldo bordelés, que viene cobre con cal. Y con todos estos productos, después yo ya sé que, por ejemplo, por lo menos aquí en Canarias, en Sudamérica sí es verdad que tienen más plagas, tienen los barrenadores, menos mal que nosotros no los tenemos por aquí de momento, que yo me haya enterado, pero eso, intentar trabajar de una manera más limpia, y de esa manera también nos vamos a ayudar de toda esa fauna depredadora que ataca también a estos bichejos, que serían lo que nos hacen daño en nuestros cultivos, ¿vale? Entonces, para que tengamos eso en cuenta, se me ha hecho se me ha hecho el vídeo un poquito largo, pero bueno, una manera de intentar concienciar y que todos tengamos un poco de cabeza. Yo lo sé, yo cuando hay un problema en nuestra finca y tenemos que dar un tratamiento químico, pues lo tenemos que dar. No podemos dejar que nuestras plantas pues vayan a perderse, o si tenemos, por ejemplo, un problema de fitóstora, tenemos que aplicar algunos fungicidas, pero en la medida que podamos, nos van a dar muy buenos resultados. Por ejemplo, todos estos productos que acabamos de nombrar, azufre para los ácaros, insectos, cochinillas, jabón potásico, no crean resistencia, la fauna buena no la matamos, la seguimos teniendo ahí, todas estas cosas. Bueno, no quiero hacer vídeo más largo, un saludo.